Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas. Creo que conocernos es el primer paso para entendernos y este es un espacio para eso, porque para nosotras, el podcast. Bienvenidas. Buenas y bienvenidos a un episodio más de este podcast que cada día queremos más. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias a nosotras por hacer posible este espacio. Este episodio está patrocinado por Toallas Nosotras Multiestilo y yo creo que el gran propósito de estos espacios es acompañar, entregar herramientas, información que sirvan solamente para que tú sepas, primero, que no estás sola en un montón de procesos, que hay cosas que no deberíamos normalizar y que las hemos normalizado un montón, y que, como lo hemos repetido en muchos episodios, el autoconocimiento es el verdadero empoderamiento. Y para eso tenemos hoy una invitada tan especial y un tema que para muchos es completamente nuevo, completamente desconocido, que es la endometriosis. Cuando hicimos la temporada pasada, varias personas nos escribieron a pedirnos este tema, que eso me parece súper importante. Se trata de María Adelaida Arizmendi Echeverry, así nombre largo, y a ella le gusta que le digan el nombre contundente, que nos va a contar desde su experiencia cómo la ha llevado al conocimiento, cómo la ha llevado incluso a hacer algo, a acompañar, a ayudar, a enseñar, y ahora es lideresa regional Antioquia de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Pero yo les quiero leer algo muy especial porque a veces le decimos a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de ellos, y esto es algo que merece ser leído porque es la descripción de ella, pero yo quiero que se convierta en algo que muchos nos identifiquemos o en algo que queramos ser, porque dice: soy una mujer apasionada que está haciendo. Soy un alma en proceso. No me defino como alguien terminado. Amante de la lectura, los amigos, las velas, los cristales. Orgullosamente paisa. Como buena paisa, risueña, expresiva y consentidora. Soy la tercera de 4 hijos, tía primeriza, apasionada por el árbol genealógico y el transgeneracional. Soy terapeuta y coach holística, paciente diagnosticada con endometriosis hace 5 años, creadora de Siendo Bienestar y de un espacio supremamente profundo denominado Tu Cuerpo, una guía para tu alma. María, bienvenida. Mil gracias, Ana. Qué rico estar acá. De verdad que es como... Cuando yo empecé a escucharte, uno tiene listas, y yo dentro de mis listas, a los 39 años que tengo, pues yo no me imaginaba un podcast, pues no había pensado, no se lo había pedido al universo, pero finalmente las cosas ocurren, pasan de la manera en que Dios, Alá, la vida del universo, esa fuerza superior en la que cada uno crea, lo elija y lo tenga planeado para nosotros. Estoy feliz, o sea, no me lo soñaba, pero es una realidad como poder hablar en voz alta para muchas mujeres, para muchas personas, que la endometriosis puede ser más allá de un cólico menstrual que nos enseñaron a normalizar. Creo que es el principal poder que me ha dado Siendo Bienestar. Empecemos por ahí, empecemos por el cólico menstrual. Yo me acuerdo que yo empecé a ver contenido sobre esto en redes cuando las personas decían: no normalicemos el cólico menstrual, la menstruación no debería doler. Entonces yo digo, venga, pero pues, así? ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué niveles está de 1 a 10? ¿Qué es lo normal de un cólico menstrual? Ana, entra en juego un montón de cosas, y para mí, desde mi experiencia personal, desde todo el trabajo que he hecho en mí y el trabajo que he hecho con la asociación, hay un factor cultural que es supremamente importante, y es en qué momento en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras relaciones, normalizamos que las mujeres, que las mamás, en una familia a todos nos da gripa. ¿Y quién es la que se levanta a hacer el desayuno? Y nunca le da gripa. O si le dio, igual se levanta. ¿En qué momento en nuestros entornos, en nuestra cultura, en nuestros empleos, en nuestras relaciones normalizamos que nosotras tenemos que ser capaces de seguir haciéndolo todo sin pedir ayuda, sin reconocer que necesitamos parar, sin reconocer que necesitamos hacer una pausa para conectar con nuestros síntomas, con nuestro cuerpo? Digamos que el cólico menstrual es el síntoma más reconocido, del que más se ha hablado,
Y creo que también por cultura, incluso en Antioquia, hemos aprendido a decir como, no, pues es que él tiene cólico, ay, pero Pues sea normal. guapita, levántese y Sí. vaya, es normal. Mija, eso duele. Las abuelas le dijeron a nuestras mamás nos dijeron a nosotros, y nosotras somos yo creo que somos la primera generación que se está empezando a cuestionar muchas cosas. Se está empezando a cuestionar si realmente la maternidad es perder la libertad, es quedarme sin alas, es no poder alcanzar mis sueños. Somos la primera generación que está normalizando como, vení, ma, de verdad, el dolor tiene que ser normal. Vení, ¿hasta qué punto el dolor es normal? Un dolor menstrual no es normal. Un dolor que te incapacite, que no te deje levantar de la cama, que no te deje ir al colegio. El 25% de las niñas en edad menstrual en nuestro país faltan al colegio por 2 razones. Por el cólico, porque no tienen herramientas para gestionarlo, y porque en su zona escolar no hay herramientas de gestión menstrual dignas, o sea, no hay agua potable, entonces me voy para el colegio y ¿cómo hago para entrar al baño? ¿Cómo me lavo las manos? Es una cifra de la que tenemos que hablar abiertamente y decir, hablar de menstruación, hablar de endometriosis, hablar de salud menstrual, tiene que ser un tema que está en la mesa de la casa, porque es enseñarnos a ser soberanas de nuestro cuerpo, a reconocer nuestros síntomas, a reconocer qué está bien para mí, qué puede que no esté bien para Ana. O sea, es de aprender a reconocer que menstruar va más allá de la posibilidad de quedar en embarazo. Y creo que somos la primera generación que está diciendo, bueno, y si menstruo, entonces, ¿qué me suma menstruar? Nuestra energía, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra autoimagen, cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono en nuestro empleo. Es fundamental hablar de menstruación y el dolor menstrual, cero ser normal. Me encanta cuando mencionas las generaciones porque algo que yo repito un montón es que nos dicen generación de cristal y yo digo generación de conciencia. Generación que cuestiona todo lo que se nos impuso, todo lo que nos hicieron creer. Y ahí cuando hablas como de esto de generación en generación, que la abuela le dijo a la mamá, que la mamá le dijo a la hija, que era tan relacionado con ser guapita, con ser valiente, con ser fuerte. Ana Isabel Santa María de Yoga al Alma dice, es algo tan teso que honramos, celebramos y nos sentimos orgullosas de decir, yo tengo un umbral del dolor súper alto. O sea, es como que no es permitido porque damos por hecho que ser mujer duele y que nos tiene que... Y hay una cosa, ahí yo siempre lo he hablado, ahí hay un punto súper bonito. Honramos tener un umbral del dolor súper alto. Y aquí es un asunto de placer, de sexualidad, de cómo construimos nuestras relaciones de pareja. Durante las relaciones sexuales, si a mí me está doliendo y es porque no tengo una suficiente lubricación, porque no lo he disfrutado, porque no hay una previa suficiente, no, es que yo soy muy estrechita y él disfruta más. Total. ¿Hasta qué punto ese? También él lo celebra. Más. También lo celebra, exacto, ¿no? No, maravilloso. Él está disfrutando más. Y yo. Soy yo la que estoy dejando de disfrutar porque no hay una suficiente lubricación, no hay una previa chévere. Entonces esos 12, 15 minutos que serían una muy buena previa para que nosotras disfrutemos, ¿dónde están quedando? Es como si estuviéramos haciendo una apología a que el placer del otro, a que el disfrute del otro, a que la felicidad del otro siempre está por encima de la mía. Y somos la primera generación, yo creo que somos de esas generaciones que estamos empezando a cuestionar esto me gusta, no me gusta, lo hago, no lo hago, lo sigo haciendo, digamos que... ¿Por qué lo hago? Porque lo hago. Ese fue uno de mis cuestionamientos más grandes cuando decidí crear Siendo Bienestar. De formación soy odontóloga, soy endodoncista de la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país y del mundo. Yo me gradué a los 30, entonces yo a los 30 tenía mi checklist, digamos que chuleado, cumplido. Yo quería ser especialista a los 30 y a mis 30 me gradué, tuve el cartón de especialista. Tuve un duelo de pareja supremamente fuerte porque era un muy buen hombre. Tenía todo lo que para nosotras era un buen hombre. Y dije, yo me gradué en junio y en diciembre del 2016 dije, puta, ¿qué está pasando? O sea, ese vacío que tengo acá, ¿de dónde viene? Claro, yo había terminado el checklist y entonces no había checklist para los otros 50 años, 60 años. Y yo dije, Dios, qué revolcada a los 30. Y empecé a hacer un proceso de conexión conmigo. Y en ese proceso de conexión conmigo, del 2016 al 2020, conecto con todas las herramientas. Pues María Laida tiene el directorio esotérico completo de Medellín, constelaciones familiares, ángeles, yoga, reiki, baile, para conectar con ella, con lo que la hace feliz. Llega el diagnóstico, a mí me diagnostican después de 4 años de trabajo muy intenso y profundo en mi propia historia. Y digo como, bueno, ¿y ahora? Quitarme el cartón, o sea, decir, juepucha, voy a poner a un ladito porque realmente, porque hago endodoncia. Me gusta, sí, me gusta,
me apasiona. Y alguna vez una paciente me lo dijo, doctora, hablando, ella llegó un dolor, ya íbamos por 3 endodoncias, íbamos para otro diente y ella seguía con el dolor y yo le dije, venga, otra. No, yo le dije, yo ya había estudiado biodescodificación, ya tenía conocimiento de cosas. Yo le dije, dicen que todos los dientes representan un duelo que no hemos resuelto, un asunto que tenemos por ahí. Y yo le dije, vamos para el tercer diente. ¿Cuántos endodoncias más? ¿Qué duelos no ha resuelto? Y me responde la paciente, doctora, hace 3 meses se murió mi esposo. Yo dije, Jesús. Ahí empecé a entender que nuestro cuerpo sí era un mensajero de información, de emociones, de cosas de las que no nos hemos hecho cargo. Y ella me dijo, doctora, es que es muy bonito porque se está sanando el alma de un diente. Ay, Y ahí empecé a decir, los endodoncistas curamos el nervio. O sea, yo hago el tratamiento del nervio del diente cuando el paciente tiene dolor, una caries muy grande, una fractura. Y me dijo, usted está sanando el alma de un diente y ahora, en mi nuevo propósito de vida, en la nueva versión que soy hoy, le estoy ayudando a otros a encontrar a conectar con su alma, a conectar con su síntoma. Estoy diagnosticada con endometriosis, que finalmente la endometriosis tiene que ver con el útero, con nuestro primer hogar, con ese primer sitio donde nos sentimos seguros, refugiados y contenidos para llegar a la vida. Sanar el útero, yo decía, Dios, o sea, 10 años de mi vida sané el alma de un diente, ahora estoy trabajando en sanar el útero, en conectar con muchas mujeres a que escuchen su útero, su cuerpo, a reconocer y resignificar su menstruación. Estoy sanando también un alma, wow. Y ahí nace siendo sí a la endodoncia, sí a la endometriosis, siendo porque todo el tiempo estoy siendo una nueva versión. Somos, todo el tiempo estamos en movimiento. Y ahí nace siendo es una marca, es mi hijo, bueno, no es mi hijo mayor, es el segundo hijo, y nace con la intención de enseñarnos a todos, hombres y mujeres, a reconocer que nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nos están contando una historia que antes no nos habíamos atrevido a contar. A mí la vida me empezó a subir el volumen, y no escuché porque yo quería ser la especialista exitosa a los 30. A los 32 quería ser la especialista que ya había comprado. Empecé a cumplir una checklist y se me olvidó empezar a darme cuenta que detrás de esa checklist había una mujer que se estaba colgando una armadura, que se estaba colgando cartones, que se estaba colgando proyectos y títulos de otros, pero se le había olvidado construir sus propios títulos que dijera como, wow, sí, esto soy. Y digamos que hoy me presento y digamos que lo último que digo es que soy endodoncista, no lo escondo, no me lo quito. Creo que le agradezco profundamente a la academia, a la universidad y a la endodoncia porque me trajo hasta donde soy hoy, me dio las herramientas para poderme construir hoy en certeza, en fortaleza, en sabiduría. Finalmente estoy conectando desde mi saber académico, el cuerpo, con mi saber construido, que son las emociones. Y eso es el resultado desde la propia experiencia para que otros entiendan. Y eso es lo que hago en mis lives. Tu cuerpo, una guía para tu alma. Es, pucha, como tu cuerpo te ha dicho un montón de cosas que a veces hemos pasado por alto porque los hemos normalizado. En mi caso fue la endometriosis, un cólico, síntomas que yo decía como, ay, esto es normal. Me pasa una factura enorme, tengo una hemicolectomía, o sea, me quitaron medio intestino grueso porque mi diagnóstico fue muy tardío. Normalmente en nuestro país el diagnóstico de endometriosis llega de 8 a 10 años después del primer síntoma. Tenemos que tener hasta más o menos 7 consultas, dicen las cifras, para llegar al diagnóstico. Y a mí me quitan medio intestino grueso, un cirujano general en una cirugía de urgencia. El diagnóstico llega súper tarde. Yo llevaba consultando 3 veces por urgencias por el mismo cólico y me decían, no, es colon irritable, no, es cálculos renales. Pues nunca validaron mi sentir porque siempre dije, pero es que terminé de menstruar ayer y nunca validaron mi sentir. Siempre creímos que estábamos locas. O sea, siempre creímos que la bruma mental, que la ansiedad, que la tristeza, que esa revolución de emociones durante nuestro ciclo menstrual estaba acá. Y no hay nada más cierto que somos cíclicas, que somos emocionales y que cada semana somos una versión diferente. No, ¿por dónde empezar? O sea, además creo que estás hablando de ti, pero estás hablando de muchas de nosotras. Estás representando lo que muchas sentimos, que cuando hablas de duelos no resueltos, siento que también hay un gran duelo no resuelto y es el duelo a lo que somos, a lo que fuimos, a las etiquetas que nos pusimos, a lo que elegimos dejar de ser, porque la vida se transforma y cada una de las cosas que nos pasan, no sé, como que desencadenan muchas otras cosas. O sea, una experiencia siempre nos va a llevar a nuevos sueños, a nuevos propósitos, que ahí también hay algo súper importante y es que es entender que me encanta cuando dices la endodoncia me apasiona, pero es que no necesariamente nuestras pasiones
tienen que ser nuestros propósitos Ajá. o nuestros trabajos. Y cuando hablas de todo este checklist, o como dice una escritora que me fascina, todo el kit del adulto funcional, no lo cuestionamos y Nunca. pensamos que es una cosa a la que nos casamos, nos graduamos, es un título que nos va a definir el resto de la vida. Si lo tenemos y si no lo tenemos, también pensamos que a los 30, es como si pensáramos que a los 30 se acaba la vida, ¿no? Pero Total. quiero entrar a algo y es ya hablando de tu diagnóstico, ¿cómo entonces después de estas citas que has consultado por urgencias, el cólico, todo esto, te das cuenta que lo tuyo es endometriosis? Yo me gané el baloto, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, yo tengo una hemicolectomía que me ahorró el proceso que todas las mujeres en nuestro país tienen que atravesar durante 8 o 10 años, durante 7 citas, durante 2, 5, 10 ginecólogos, hasta que el último por fin le atina o algo se complica lo suficiente para decir, necesita, o sea, el último diagnóstico del que sospechan habitualmente en nuestro país, cuando hablamos de cólico, cuando hablamos de migrañas, cuando hablamos de dolor para tener relaciones sexuales, cuando hablamos de dolor para orinar, es de endometriosis. Siempre empezamos a buscar por otros lados. Y esa cirugía de urgencias en plena pandemia en mayo del 2020, a mí me ahorró todo ese proceso. Y ahí es donde yo también encuentro como que qué maravilloso, porque tenemos libre albedrío. O sea, todos tenemos la posibilidad de descubrir detrás de la adversidad el escenario que elijamos construir. O sea, detrás de la adversidad yo puedo elegir quedarme llorando como, ay, otra vez, Dios, otro complique, otro problema, otra dificultad. O detrás de esa adversidad descubrirme. Y detrás de esa adversidad de María Laida Arizmendi Echeverry en mayo del 2020, elegí descubrir qué estaba pasando y conectar con mi cuerpo. Y es un duelo, es uno de los duelos que yo hablaba en otro podcast de las mujeres que tenemos endometriosis. Descubrir que obligatoriamente, porque nos corresponde, debemos hacer como el duelo a cosas que creíamos que teníamos que hacer. Y la endometriosis me lleva a descubrir síntomas y momentos en mi cuerpo que yo había normalizado. Si a mí me preguntan, yo siempre respondo, yo fui asintomática toda la vida. Creo que fui asintomática toda la vida. Cuando yo me siento a hablar con mi familia, con mi papá y mis 2 hermanos, mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años, entonces digamos que yo no tenía, mamá, vení, vos me has llevado al médico por urgencias, no. Pero cuando a mí me diagnostican, yo me siento a hablar con mi papá y mis 2 hermanos de lo que estaba pasando, porque obviamente me había acabado de pasar una factura muy alta. Cuando a mí me operan, yo me vi en las últimas, o sea, yo le firmé a mi hermano todo, las pólizas, los beneficiarios, le dije, el carro es la única deuda, tengo esta plata, porque yo dije, yo esta no voy a salir. O sea, la endometriosis es mortal. La endometriosis no es mortal, pero como mi diagnóstico llegó tan tarde, yo tenía una complicación mucho más grande. Yo llego por un cólico a urgencias desde el lado derecho hacia el ombligo y yo siento que me están jalando por el ombligo, dolorosísimo. Mayo del 2020, después del Día de la Madre, domingo Día de la Madre, al martes el cólico, el ruido, otra vez el cuerpo hablándome de la mamá, del femenino, me voy por urgencias, no, lo tuyo es una apendicitis, y yo dije, perfecto. ¿A qué horas pasa el cirujano general? A verme, hay que esperar a que Dios, te hubieran operado de apendicitis. No, a mí me entraron a operar de apendicitis, a mí me dio un cirujano general, el cirujano general me dijo, ¿estás segura que no estás en embarazo? Y yo, estoy segura que no estoy en embarazo, por favor, opérame. Me pasa a quirófano, el doctor entra convencidísimo que vamos a una cirugía de apéndice, entra por la paroscopia, saca el apéndice, cuando él saca el apéndice dice, esta apéndice está perfecta, esta pelada tiene 34 años, aquí, ¿qué está pasando? Soy muy afortunada porque doy con un cirujano empático, chévere, nerdo, que dice, pues yo no puedo dejar ir de esta pelada así, me explora, hace una cirugía exploratoria más grande, tengo una laparotomía, mi cicatriz es vertical, sobre todo el abdomen, de 8 centímetros, y el man me abre para esculcar más. Y esculcando más se da cuenta que tengo un nódulo de endometriosis en la válvula ileocecal, o sea, en el intestino, me tiene completamente obstruida. Mi cuerpo había logrado compensar el síntoma enero, febrero, marzo, si había sido sabio y salir del episodio agudo de dolor, pero ya en mayo el cuerpo me subió mucho el volumen, él dice, esto puede ser otra cosa, tiene 34 años, está muy joven, yo voy a hacer una cirugía oncológica para curarnos en salud, me quitan medio intestino grueso, lo mandan a biopsiar, llega la biopsia a los 5 días, endometriosis intestinal profunda. Fue súper retador en la cirugía para quienes creemos en el tema de que conectamos con las almas, con otros planos.
pues como con otras energías. En la cirugía mi mamá me dijo, después de esto nada puede volver a ser igual. Y yo como, ma, yo estoy por acá y usted está por allá, yo todavía no me quiero ir para allá. Pero entonces ya empiezo a entender que el llamado viene por otro lado. Así llega mi diagnóstico, como no debería pasar, con todo lo que no debería ocurrir, por urgencias, con una cirugía muy extensa que si seguro lo hubiera hecho un ginecólogo experto en endometriosis, laparoscopista, experto en cirugía mínimamente invasiva, probablemente no me hubieran tenido que quitar medio intestino, pero de nuevo descubro y resignifico mi cirugía y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. La cicatriz tiene nombre y digo gracias, porque la cicatriz es como cuando algo se quiebra. Cuando algo se quiebra tienes la opción de repararlo. Y repararlo es darle la oportunidad a un nuevo uso. Es una nueva oportunidad. La cicatriz fue mi cicatriz, que se llama Hipólita, en honor al cirujano que me operó. Fue la oportunidad para permitir que entrara luz a mi cuerpo, a mi historia, a ese síntoma que venía hablando que yo no había escuchado. Pero si me siento a hablar con mis hermanos y mi papá, Camilo, mi hermano mayor, me dice, no, ¿cómo que no? Si usted cuando le venía el periodo, usted se ponía súper irritable, nadie se la aguantaba, todo le caía mal y a la 1 o 2 de la mañana, cuando uno menos pensaba, el chorro de agua caliente en el baño. Eso no es normal. Entonces yo dije, como juepucha, o sea, mis hombres, mi entorno, sí estaba percibiendo cosas que yo ¿Y el chorro de agua caliente era porque tenías hemorragias? Para el cólico. Wow. Entonces yo decía como, porque mi cólico era acá atrás, en la espalda, un calambre profundo. ¿Y eso fueron 8 años? Toda la vida. Pero yo creía, cuando me operaron, yo decía, no, yo he sido asintomática. Cuando mis hermanos como, asintomática, y gana la otra. Y mi hermano menor me dice, asintomática no. ¿Cuántas veces te volviste a la universidad porque te habías manchado? Entonces, para mí, en la autoimagen, en el autoconcepto que María Adelaida había construido de ser mujer, de menstruar, era normal mancharse. Era normal un cólico menstrual. Era normal levantarse a las 3 de la mañana, poner el chorro de agua caliente para que me quitara el cólico. ¿Hasta dónde hemos normalizado síntomas, conductas, comportamientos, sentimientos, expresiones? Porque aprendimos que así debemos ser. Una de las grandes conclusiones de este podcast es que nuestro ciclo es el 5º signo vital. Y una de las grandes sensaciones también de las pacientes de endometriosis es como un ghosting de parte de la medicina. Entonces, algo que repetimos mucho aquí es que la medicina fue estudiada por hombres, en cuerpos de hombres. Entonces, ¿qué nota que estos episodios que hacemos aquí, que están muy conectadas con el cuerpo, que además el cuerpo en algún momento lo determinamos solamente en la figura, o sea, en la forma en la que se veía ese cuerpo, pero nunca nos preocupamos por la salud física, por lo que hay adentro? Entonces, qué rico que cada una de nosotras sepa que así un médico no nos pregunte, nosotras tenemos que ser quienes nos interesemos también por evaluar nuestro ciclo. Que cualquier síntoma, cualquier cosa, porque de hecho no sé si era endometriosis, pero me acuerdo que una vez una amiga mía tenía una caída muy fuerte del pelo y dermatólogos y un montón de cosas y le dicen que podría ser, después de muchos exámenes y muchas cosas, que podría ser endometriosis. No sé si me equivoco, pero quiero, María, que nos cuentes qué es la endometriosis. Exacto, y para allá iba yo. Hay 4 signos que son súper característicos. ¿Qué es la endometriosis? Es una enfermedad inflamatoria, crónica, progresiva, recurrente, discapacitante, en la que el tejido que crece en nuestro útero, alrededor de nuestro útero, crece un tejido similar al que crece alrededor de nuestro útero, puede empezar a crecer en otras zonas del cuerpo en donde no le corresponde estar. ¿En qué otras zonas? En el caso de María Adelaida fue en el intestino. Ese tejido que debería estar acá y que es similar al que recubre el útero, o sea, es un tejido similar al endometrio, está creciendo en otras zonas. Puede crecer en las trompas, en el ovario, en el intestino, en el ligamento uterosacro, en el recto. Hay casos de endometriosis diafragmática, en los pulmones. Entonces, la endometriosis es claro, es una enfermedad que es importante reconocer y aceptar y resignificar como pacientes. Es una enfermedad inflamatoria crónica. O sea, es una enfermedad que, como la hipertensión, que como la diabetes, que como la tiroides, al ser inflamatoria y crónica, me va a pedir hacer una modificación y una reestructuración de mis hábitos el resto de la vida. En pro de la calidad de vida
y en pro de mejorar mis síntomas. O sea, de nuevo la responsabilidad está acá y no allá. No me puedo quedar esperando que la pastilla venga y resuelva lo que yo no estoy resolviendo en mi día a día. Es inflamatoria, es crónica, es progresiva. Una endometriosis que no se diagnostica a tiempo, que no se trata a tiempo, puede seguir avanzando, puede seguir creciendo cada vez más recurrente. Yo, María Laida Arismendi Echeverri, soy una afortunada y en estos momentos mi endometriosis está inactiva, asintomática, no tengo nódulos nuevos, no han vuelto a crecer. Mi ginecólogo me hace controles cada año, el mapeo de control y nos hemos dado cuenta que no hay lesiones nuevas, pero si no nos hacemos responsables de nuestro cuerpo, del tratamiento, de modificar hábitos, de seguir esa intuición y buscar más alternativas de lo que nos ofrece la medicina tradicional, puede volver a aparecer. Es discapacitante y recientemente, no, hace más o menos 6 meses, incluso yo creo que el año ya fue definida como incapacitante. Realmente es una enfermedad que puede impedir que niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país puedan llevar a cabo sus funciones habituales, normales, porque el cólico, ni siquiera solo el cólico, es el malestar, es el hábito para ir al baño, le impide ir. ¿Cuáles son los 4 signos característicos de la endometriosis? El cólico menstrual severo e incapacitante acompañado de sangrado abundante, ¿cierto? La dispareunia, que es el dolor para tener relaciones sexuales, la disuria, que es el dolor para orinar, y la disquexia, que es el dolor para evacuar, para defecar o para hacer popó. Espérate, pero esos otros 3 síntomas que no están directamente ligados con el ciclo, ¿son durante la etapa del ciclo o en todo el siempre? Puede ser este dolor para hacer pipí. Puede ser durante todo el mes y que se agudizan durante la menstruación. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasaba? Cuando yo estaba menstruando, mi estreñimiento o mi diarrea era increíble, pero yo decía, ay, me cayó mal la leche, ay, es que comí frío. Entonces, realmente es escuchar nuestro cuerpo. Esos son los 4 síntomas clásicos de los que se ha hablado toda la vida, pero hay síntomas adicionales que en los estudios de la Asociación Colombiana de Endometriosis demuestran que hay información adicional. Síndrome de fatiga crónica, dolor pélvico crónico, componentes de ansiedad y depresión. Claro, nuestro cuerpo lleva años en un ciclo de inflamación crónica sostenida y repetitiva que se empieza a manifestar de muchas más maneras. Entonces nos estamos saliendo de los 4 síntomas clásicos de los que ha hablado la medicina tradicional en los libros y nos damos cuenta que gracias al trabajo de mujeres, de un grupo de pacientes trabajando para pacientes como es la asociación, empezamos a encontrar signos nuevos en nuestras mujeres para validarlo, para que en nuestro país podamos decir, las mujeres en Colombia están hablando de que que la ansiedad, ay no doctor, es que la tristeza, me siento cansada, los pensamientos, no hay que derivarla primero al psiquiatra, sí necesitamos hacernos cargos de la salud mental, pero hay que revisar el origen de dónde viene ese episodio de ansiedad y depresión que puede estar asociado a nuestro ciclo menstrual y a un diagnóstico ya establecido de endometriosis hormonal. Total. Lo primero es preguntar, la información es poder, juepucha, cuando uno lee, cuando uno escucha, cuando uno informa, cuando uno construye un criterio propio, le da soberanía sobre su cuerpo, sobre su sentir y sobre su voz. Informarnos y construir un criterio es fundamental. Esos son los 4 síntomas clásicos. Usted puede tener 1, 2, 3, 4 y tener adicionales fatiga crónica, dolor pélvico crónico, ansiedad, depresión. Si es lo que a usted le está pasando, consulte. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Hay una frase que a mí me fascina que dice, el cuerpo siempre habla, somos nosotros los que lo hacemos gritar. Y yo tengo que confesar que yo soy una de esas irresponsables que se ha pasado la vida disfrazando síntomas, anestesiando síntomas con pastillas. Y creo que eso puede ser un tema muy delicado porque pues simplemente cada mes te tomas las pastillas porque normalizas un dolor terrible. Claramente te tomas la pastilla y te deja de doler, pero eso no significa que lo que está pasando deje de pasar. Es que simplemente estamos anestesiando el síntoma. Total. Pero hablando de síntomas, ahorita mencionabas las pacientes asintomáticas. Si soy asintomática, ¿cómo hago para darme cuenta que tengo endometriosis? Pues además de una consulta regular, digamos creería. que quienes somos asintomáticas es muy teso porque es reconocer nuestro cuerpo. Pero yo creo que el primer paso para hablar de soberanía corporal, de salud menstrual y de bienestar es reconocer herramientas y conocer nuestro ciclo. O sea, saber qué es normal o qué no es normal. Puede que yo sea asintomática, sí, yo no tengo cólicos, sí, yo no tengo migrañas, sí, yo no tengo dolor durante las relaciones sexuales.
pero mi ciclo, ¿cuánto está durando? ¿Cuántos días dura mi ciclo menstrual? ¿Hay migraña o no hay migraña? ¿Hay fatiga o no hay fatiga? Porque es que somos mujeres que estamos tan acostumbradas a vivir en el piloto automático que ni siquiera reconocemos en qué fase de nuestros ciclos estamos, cuántos días está durando la consulta. O sea, el primer paso de una mujer siempre, o sea, la consulta habitual, anual al ginecólogo, vine al control, tengo esto, porque es que también, o sea, si somos asintomáticas, pues no tenemos herramientas, pero ir construyendo ese diagnóstico es fundamental. Acabo de desbloquear un recuerdo de Boom. mi vida, de mi historia personal, y es que mis cólicos no eran normales. Mis cólicos eran salidos además como de los síntomas naturales, pues, o más conocidos, que es la inflamación, que es el dolorcito bajo. Yo me acuerdo tanto que yo estaba en noveno, en el colegio. Y la que teníamos por ahí 10, 15, 14. Sí, yo tenía 14. Ajá. Yo tenía 14 porque yo me gradué chiqui y me acuerdo que tenía un cólico el más impresionante y a mí siempre me daba vómito y diarrea. Ajá. Siempre que me llegaba me daba vómito y diarrea. Y me acuerdo que una vez estaba en clase, tenía un cólico impresionante. Me acuerdo que pues como que yo no sabía qué decirle al profesor y digo, en algún momento me voy a parar y me voy a salir de este salón. Ajá. Ya sin pedir permiso. Y me acuerdo tanto que no alcancé a llegar al baño y me vomité. Además, me acuerdo demasiado que me vomité al frente del salón de 11. Entonces fue lo peor que me pudo pasar. Mixto, claro, no, horrible. O sea, me están viendo, me expuse todo. O sea, se me había olvidado por completo de esta historia. Pero mi mamá toda la vida tuvo unas hemorragias que manejando se le pasaba a la silla del carro. Total. La cosa más impresionante y era normal en mi casa, que la menstruación diera hemorragias, tuviera coágulos, fuera absurdamente dolorosa. Cuando uno está revisando y cuando yo empecé a conocer mi propia historia, cuando yo dije, juepucha, entonces la endometriosis, ¿qué es? Y entonces, ¿a mí por qué me dio? Porque yo ya llevaba un proceso de 4 años de trabajo emocional y yo ya decía, no, es que todo, la migraña, la gripa, y eso es lo que hago ahora. Hablemos de qué historia te está contando el síntoma. Cuando yo me empecé a sentar, a revisar, cuando yo digo en mi familia, en las dos, en los Arismendi y en los Echeverry, yo digo, porque cae me muero, y cuando sobrevivo al mes de incapacidad y les cuento como, ay no, ya salí, muchas gracias por estar pendiente. Ay prima, entonces, ¿qué era lo que tenías? Cuando yo digo la palabra, no, ya salió la biopsia, tengo endometriosis. Salieron 3 primas y 2 tías a decir que a ellas también la habían operado. Obvio, María Laida no tenía cómo rastrear si su mamá había tenido endometriosis, si a su mamá le habían sacado el útero. Pero cuando yo me empiezo a subir en el árbol genealógico, y ahí es donde me apasiono por el árbol y por el transgeneracional, me doy cuenta que habían 3 primas. A mí me operaron en mayo. En marzo habían operado a otra prima de un nódulo en el ovario. Y empiezo a mirar de ahí para arriba, todos. Y empiezo a esculcar de dónde, qué emoción nos habíamos estado guardando las mujeres de mis 2 clanes, de mis 2 familias, un miedo a la maternidad, un tema de abusos. En mi familia, yo ahorita digo, soy la tercera de 4 hijos, pero yo incluí mi segundo hermano en mi árbol, en mi historia, le di un lugar hace poquito, hace 2 o 3 años más o menos, porque en mi familia no se hablaba de que éramos 4, sino que siempre habíamos dicho 3 vivos, pero entre mi hermano mayor y yo hubo otro niño, hubo otro chique. A esos chiquis hay que darles lugar. Y me empiezo a esculcar y me doy cuenta que la mamá, que la prima, que la tía, que la abuela, que las abuelas les habían sacado a mi abuela tuvo una histerectomía, o sea, le sacaron el útero, pues, pero después de 11 hijos. Entonces, en esos momentos uno decía, le sacaron el útero por 11 hijos. No, siempre había un factor común en el árbol, en mi árbol había un factor común. Menstruaciones dolorosas, sangrados abundantes, hemorragias alarmantes, y que probablemente conmigo no fueron tan alarmantes como en otras chicas, como en otras mujeres de mi árbol, pero precisamente porque yo empecé a ponerle luz y conciencia a mi historia. Antes de que ahondemos un poco en ese tema que nos parece fascinante aquí en este podcast, hemos hablado de astrología, hemos hablado de constelaciones familiares, que ahí te quiero, pues a ti y a ustedes, tan lindo cuando dices, no, reconocer a este hermano y cuando hablas de nombrar esta cicatriz, porque es que las cosas las reconocemos cuando las nombramos. Entonces ya quiero que pasemos a eso en un momento, porque quiero devolverme un poquitico a
me disculpas que vuelva a hablar un poco de mi Volvemos. historia por una razón. Y es, listo, entonces me da este cólico tan horrible, voy por primera vez, no, yo creo que sí, por Pero primera por vez al primera vez, ginecólogo. probablemente Por 14. primera vez al ginecólogo. Y lo que hace el ginecólogo es que me manda pastillas Ajá. anticonceptivas. Yo creo que tomo pastillas anticonceptivas Yo también. durante 12 años más o menos, que obviamente se desaparecieron los cólicos y decíamos, Silencia el lo síntoma. mejor de las pastillas es que nos ponen la piel divina, el pelo divino y que no nos dan tantos cólicos. ¿Y para dentro qué? Cuando dejo de tomarme las pastillas anticonceptivas, vuelven unos cólicos que se me bajaba la presión. ¿Qué conoces que pueda relacionarse un poco con estas pastillas anticonceptivas y la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. O sea, la endometriosis necesita que nuestro cuerpo produzca estrógeno para que de alguna manera la enfermedad, los nódulos se puedan nutrir y crecer, ¿cierto? Es estrógeno dependiente. ¿Qué es lo que hacen las pastillas habitualmente? Las pastillas que consumimos, disminuir y digamos que regular, disminuir la producción de estrógenos. Entonces, en lugar de estar resolviendo la raíz de la inflamación, de la endometriosis, lo que estoy haciendo es silenciando. Ahí tengo una cosita chiquita que la estoy sosteniendo chiquita porque me estoy tomando una hormona que todos los días impide que se alimente, que todos los días hasta ahí. Eso es lo que están haciendo las hormonas. Pues el papel de los anticonceptivos básicamente, disminuir, regular, bajar la producción de estrógenos para que digamos que eso es una menopausia química, nos estamos induciendo una menopausia química, una menopausia inducida para que no haya producción de estrógenos, para que no se alimenten los nódulos de endometriosis, para que el nódulo no crezca más, pero no significa que la endometriosis no esté, incluso lo que estamos haciendo es silenciarlo, por eso probablemente yo fui asintomática toda la vida, porque yo empecé a tomar pastillas por el acné, el mismo cuento que la gran mayoría de mujeres, a los, ¿qué? 16. Sí, es que empezamos Entonces, muy pastilla de una, pastilla y una caja y empatábamos siempre. Y yo, María Adelaida Arizmendi Echeverry, en ese momento me creía súper poderosa y me creía empoderada porque, no me voy a embarazar, elijo no embarazarme. Entonces, tengo el poder y entonces hablamos de esta segunda ola de revolución feminista en donde creemos que la pastilla es la que nos está dando el poder, pero yo no estaba poniéndole cuidado a mi cuerpo. Ahora estamos hablando de una tercera ola de revolución feminista en donde precisamente no es la píldora la que me está dando la revolución, sino que es hablar de salud menstrual, hablar de salud mental en las mujeres. Era una deuda social que teníamos todas con nosotras mismas, con quienes vinieron antes que nosotras y probablemente con quienes vengan ahora para hacerlo diferente. Hablando de salud menstrual, quiero hacer una cuñita. Siempre digo, a mí no me obligan a decir este tipo de cosas en este podcast, pero hicimos un podcast, hicimos un episodio entrevistando a una de las personas que hace parte de Marca Nosotras y nos compartía información sobre un estudio que hicieron de dignidad menstrual, porque esto tiene mucho de social. Cuando dices que esto es una deuda social, esto tiene un montón de social, un montón también de espiritual, de muchas de cosas, privilegios, de de un montón de cosas, pero también de espiritualidad. Total. Entonces, cuando nos cuentas todas estas herramientas que empiezas a explorar, ahora sí quiero que ahondemos un poco en, como quien dice, el mensaje de la endometriosis, o no sé si eso que no estamos viendo, que Eso no que no estamos estamos teniendo en viendo. cuenta. Ahorita mencionabas el miedo a la maternidad, mencionabas un ¿Qué tema de historia abusos. nos está contando? Qué O lindo sea, cuando eso. uno habla de biodescodificación es muy bonito porque es supremamente poderoso. Yo lo hablo con mi ginecólogo es uno de los más duros en endometriosis en el país. O sea, para mí fue muy teso porque yo soy endodoncista, entonces en la primera consulta a mí me devastó. En la primera consulta, en el 2020, fue cuando yo me di cuenta que yo sí quería ser mamá. O sea, todo el tiempo, toda mi vida yo había tenido la duda, ¿será que sí, será que no? Pero era porque yo había sido la mamá de mi casa. O sea, mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años, automáticamente pasé a ocupar un lugar en el árbol que no era el mío, me convertí en la mamá de mi hermano menor y me convertí en la ama de casa, en la mamá de un hogar, de una familia que no era la mía. Entonces, cuando yo me sentaba a hablar con él, cuando él me dice, todas las mujeres todas las mujeres con endometriosis después de los 35 años tienen el 7% menos de probabilidades de ser mamá. O sea, a mí me cayó como un baldado de agua fría porque yo siempre había dicho, si yo voy a ser mamá, voy a ser mamá a los 35 años o después. Entonces yo dije,
7% menos, 7% menos. Yo ahí dije, Dios mío, yo sí quería ser mamá. Hice el primer clic para descubrir algo de lo que yo nunca había hablado por un miedo. No, y es que además una cosa es decir yo no quiero ser mamá y otra cosa es decir yo no puedo ser mamá. Cuando te Exacto. hablan de una endometriosis, de un BPH, de un montón de lo que cosas. sea. Ya sí. no es, ya no De es un asunto de fertilidad, elegir, sí, ya es una sí. cosa. Y ese fue el primer duelo con el que yo me tuve que dar la pela. Cuando a mí no se me olvida, yo salí llorando. O sea, yo decía, Dios, yo lloraba. Y yo hablaba con mi mejor amiga y yo decía, pues pucha, ¿pero por qué? Otra cosa más. O sea, en ese momento esa consulta que era para decirme lo que necesitamos hacer para controlar tu endometriosis es esto, esto y esto, me estaba revelando un deseo de mi inconsciente. Ahí me doy por primera vez la pela de hacerle el duelo a la maternidad. Listo. Quiero, sí quiero. ¿Cuántos? No sé, pero ya en esos momentos de mi vida digo, quiero, es uno de mis negociables en mis relaciones de pareja. Y hoy digo, si no puedo, porque existe esa posibilidad, o sea, confío en que Dios, la vida, Alá, el universo, la fuerza superior en la que cada quien crea, siempre manifiesta y siempre nos pone en el camino lo que nos corresponde para nuestro mayor bienestar. Quiero creer que en el momento en que llegue el hombre que es para mí, porque en estos momentos estoy soltera, la persona con la que quiero construir un futuro, el compañero de vida, vayamos a decir, nos vamos a poner la 10 para ser papá. Hoy yo veo a mi hermano ser papá y digamos que la llegada de mi sobrina me ha cuestionado otro poquito la maternidad, porque es que es muy bacano decir quiero ser mamá, viendo a las hijas ser ajenos, sí. viendo a las amigas ser mamás. Claro, uno las ve mamadas, pero uno no las ve a las 10 de la noche que se van y el hijo va a seguir dando lidia y no duermo. Yo ahora ver a mi cuñada ser mamá, yo ahora ver a mi hermano ser papá, ha hecho que mi cuestionamiento sea más desde la conciencia. Que si quiero o no quiero, quiero, es una apuesta a la que le haría si va a ser una decisión de dos. Esa es mi posición hoy. Pero la endometriosis Entonces, causa ¿qué pasa? infertilidad, perdón. Es uno de los síntomas y es una de las razones por las que muchas veces nos diagnostican. Una mujer que está intentando quedar en embarazo, no queda, hacen exámenes y se dan cuenta. ¿Qué pasa? Básicamente puede ser un tema anatómico, o sea, que haya un bloqueo, una resistencia que no esté permitiendo, o como hay un tema de inflamación crónica constante, hace que finalmente este útero, que es nuestro primer hogar, que es el primer nido donde van a llegar ese ovocito y ese espermatozoide para fecundarse y que se dé una implantación, digamos que no está el ambiente, el entorno en las mejores condiciones y finalmente no sea. Es uno de los síntomas y es una de las causas. Más o menos el 40% de las mujeres que estamos diagnosticadas con endometriosis podemos tener temas de infertilidad. Y es una de las causas, no quedo, no llega, el embarazo no se da, ¿qué está pasando? Hacen estudios y se dan cuenta que hay exámenes y nos damos cuenta que hay una endo de base. Me encanta cuando dices la palabra exámenes porque quería hacer la pregunta. ¿La especialidad que trata esto es simplemente o únicamente la ginecología? 1 y 2, si existen exámenes pues más allá de la citología que es... El especialista ideal, obviamente, ginecología y obstetricia. Hay una subespecialización que es pues para intervenir, ginecólogo, laparoscopistas, ginecólogo, laparoscopista, para hacer una cirugía de excelente manejo para quienes lo requieran. Es el ginecólogo quien empieza a sospechar y empieza a diagnosticar. Y sí, si hay un examen definido como la ayuda diagnóstica ideal, se llama el mapeo de endometriosis, está codificado en nuestro sistema de salud y es el resultado del trabajo de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Son las coautoras de la Ley 2338-2023, Ley Endometriosis Colombia, en donde logramos definir la endometriosis como una enfermedad inflamatoria crónica que defiende nuestros derechos menstruales y laborales y que invita a que el sistema de salud se actualice, cree protocolos y rutas de atención para llegar a un diagnóstico temprano que impacte positivamente la calidad de vida. El mapeo de endometriosis está codificado por nuestro sistema de salud. Si tiene sospechas, hable con su ginecólogo, que se lo autorice. Debe ser realizado por personal idóneo, entrenado y con el equipo. No se puede hacer un mapeo en cualquier centro radiológico, en cualquier centro diagnóstico. Hay centros específicos en nuestra ciudad. Hay uno que están entrenados y tienen el equipo. Cuando hablas de nuestras ciudades, se refiere a Medellín. Es un mapeo, es una ecografía transvaginal y una ecografía abdominal para darnos cuenta, porque la endometriosis no solo da en el útero. La endometriosis puede dar en el útero, en las trompas, en el ovario, en los ligamentos uterosacros, en el intestino, en la vejiga. Entonces hay que revisar útero y cavidad abdominal para darnos cuenta. La ayuda definida como el gold standard, o sea, como la mejor, el examen ideal, es el mapeo de endometriosis. La gratitud que me invade y la admiración que siento en este momento
y cuando voy abriendo un montón de ventanitas de información que no tenía por esas mujeres que se han puesto la bandera y se han encargado de darnos un espacio desde la ley, una protección es infinita y no solamente desde la ley, sino a ti también te quiero decir de compartir una información, de compartir una experiencia. Solamente, pues como que eso también construye un montón de... Eso hace movimientos enormes. O sea, hace 15 días estuve en un podcast también, unas chicas que están empezando, divinas, me invitan y yo decía, ahora me escucho hablar y creo que hablar de endometriosis, hablar del femenino, hablar de soberanía corporal, hablar de menstruación, es una forma de honrar a las mujeres que vinieron antes que yo, o sea, de honrar a mi mamá, de honrar a mis abuelas, de honrar a mis tías, de honrar a mi bisabuela, pero ahora que soy tía, y eso fue algo supremamente poderoso y mágico que pasó en mi árbol, o sea, en mi familia y en mi árbol, yo fui la última mujer que nació hace 39 años. ¿Cómo estaría de agredido, de violentado, de dolido el femenino en mi familia que no habían vuelto a nacer mujeres? Y después de que yo hago todo este proceso de sanación tan bonito, voy y miro el árbol, de qué síntoma me está hablando, de abortos, de niños no nacidos, de abusos, de mujeres maltratadas, de mujeres humilladas, de darle luz, amor y orden al árbol. Hace un año, y no es gratis este podcast, qué impresión. Hoy, hace un año, nació mi sobrina, Julieta Arismendi Londoño, y creo que es una de las herramientas más poderosas, y se lo digo yo a mi hermano, quiero que Julieta pueda encontrar en el mundo un lugar seguro que le dé herramientas para poder contar una historia diferente. Y creo que es una forma de honrar a quienes vinieron antes, pero una forma de darle herramientas a ella para que pueda honrar nuevas generaciones. Ya lloramos aquí. Y recordar una cosa que lo aprendimos también, y es que cuando nosotras sanamos, nuestro círculo también cambia. Lo está haciendo. Cuando nosotras desbloqueamos, nuestro círculo alrededor también está teniendo información que antes no tenía en el radar, que antes no tenía en cuenta. María, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero te quiero honrar ese camino y algo muy especial. Antes de empezar a grabar el episodio, María me decía, es que yo no soy ginecóloga, yo no soy médica, yo simplemente hablo desde mi experiencia, pero muchas personas han tenido la experiencia y no se han tomado el trabajo de entenderlo, de estudiarlo desde lo físico, desde la salud y desde lo holístico. Entonces, gracias por hacerlo, gracias por compartirlo y cuéntale por favor a todos nuestros oyentes y a los que nos están viendo cómo pueden conectarse más contigo. Todos, porque en Siendo Bienestar acompañamos a que todos, hombres y mujeres, conecten con la historia que esos síntomas les está contando, pero para quienes tengan endometriosis, para quienes quieran darle amor, luz y orden a su útero, nos podemos hablar en @SiendoBienestar, en Malala 368, el contenido, el trabajo, hablar de síntomas, hablar de la historia que te está contando tu útero, de esa magia, del poder de la creatividad, del poder de disfrutar, crear, sentir y maternar a otros y maternarte. Nos podemos hablar en @SiendoBienestar_. Bienvenidas. Aquí les dejaremos entonces también todos esos tags. María ya lo dijo, la información es poder. Este podcast es para eso, es poder, es curita, es luz, para el alma. Es luz, son respuestas, así que compartir este podcast también le va a ayudar a muchas personas que tal vez, como lo decías ahorita, hay síntomas que uno no está viendo, pero es muy impresionante cómo personas a su alrededor sí lo ven. Entonces, gracias una vez más por conectarse con nosotros y con nosotras, pero no, también importante mencionar a los hombres. Obvio, claro, total, claro, me encanta que has hecho mucho ese énfasis. En mi historia, mis hombres, mi papá y mis 2 hermanos fueron fundamental. O sea, juepucha, mi hermano menor amaneció en la clínica conmigo 15 días hospitalizada. Mi hermano mayor sacó vacaciones para cuidarme el mes de incapacidad. Los 2 son chefs, hicieron cursos de alimentación para cocinar para mí, para sacarme a caminar. Mi papá era sedentario y salía a caminar conmigo antes, durante y después de cada comida para moverme. O sea, es el momento de resignificar el femenino, de tomar el poder, pero también es el momento de resignificar y reconocer que hay masculinos sanos que sí protegen y que hacen parte y que ellos son necesarios, porque no se trata de ellos son más, yo soy menos. No, es que no nos necesitamos, nos elegimos. Hacer una construcción desde el amor implica reconocer que ellos son una elección que nos suma, nos aporta y nos hace mejores, y que nosotras somos una elección
que les suma, los aporta y los hace mejores. Somos lo mismo y nos elegimos para caminar de lado. Y es que me encanta cuando hablas de esta tercera ola del feminismo, que siento que, yo siempre lo he dicho, esta revolución femenina, este momento de la revolución femenina nos está llevando a la evolución ni siquiera masculina, sino humana. De hecho, ese es un tema que tengo un capítulo en mi libro que se llama Sinvergüenzas de hablar de las cosas que nos pasan, y habla de cómo los hombres también quieren ser unos sinvergüenzas de sus historias, de sus heridas, de su vulnerabilidad. Entonces aquí afortunadamente hay mucha tela para cortar y en redes pues seguimos creciendo esta información. Nos escuchamos en otro episodio de Para Nosotras, Nosotras.